Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. En este día vamos a reflexionar, vamos a leer, vamos a meditar el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15, conocido este texto como la multiplicación de los panes. Pidamos al Señor su gracia para que Él nos ilumine y podamos crecer cada día en ese profundizar su palabra, profundizar su mensaje de salvación, que por su gracia podamos conocer más y más ese alimento que Él nos regala a través de su palabra, a través de los sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que se ha hecho uno de nosotros. Te has hecho carne, te has hecho historia y presencia en el mundo. Tú nos invitas a pensar en la necesidad del que sufre. Tú nos invitas a mirar más allá de lo físico, a profundizar en quién eres, para que verdaderamente encontremos el sentido de tu amor, de tu salvación. Tú eres quien nos invita a sentarnos y alimentarnos de tu palabra y de tu carne. Guíanos con la gracia de tu Espíritu para que podamos crecer en el comprender más y más el misterio de tu salvación y nos veamos saciados con tu palabra y tu Eucaristía. Amén. Este capítulo 6 del Evangelio de San Juan es conocido como el discurso del pan de vida. En estos primeros 15 versículos que contemplamos en el día de hoy, está este signo, como se conoce en San Juan, la multiplicación de los panes. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, los repartió a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Invito a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube que puedan
pausar el video en este momento para revisar un poco el texto y también para que podamos nosotros ir respondiendo estas preguntas que nos ayudan a profundizar el texto y también nuestra oración. El primer elemento que podemos profundizar es: ¿qué siento y qué me llama la atención de esta multiplicación de panes y de pescados que hace el Señor? ¿Qué siento ante este relato que me presenta el evangelista San Juan? ¿Qué me llama la atención especialmente? ¿Qué me hace pensar este relato? ¿Y qué me indica el hecho de que se saciaron y sobraron 12 canastos? Con estas 3 preguntas podemos nosotros profundizar el texto. En la medida en que nosotros meditamos el texto, contemplamos el texto, vamos creciendo en ese conocimiento de la palabra de Dios. Es parte de la metodología de la Lectio Divina. Y podemos compartir estos elementos para también, profundizando el texto, profundizar nuestra oración. Algunos elementos para profundizar en nuestro texto de San Juan, en estos versículos 1 al 15 del capítulo 6. El evangelista nos muestra un espacio geográfico donde se encuentra Jesús. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Como que el evangelista nos sitúa a Jesús en un espacio concreto. Y en el siguiente versículo también nos presenta un tiempo preciso. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Entonces aquí, nuevamente, el Evangelio nos presenta un espacio y un tiempo. Recordemos que son los 2 elementos que hacen parte de la historicidad de un hecho. Un hecho, cuando es histórico, cuando lo podemos ubicar en un tiempo y en un espacio. A continuación, el evangelista nos describe cómo a Jesús lo sigue mucha gente. En otras traducciones, lo seguía una multitud o una inmensa muchedumbre. ¿Por qué siguen a Jesús? Porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Más adelante, en este mismo capítulo 6 de San Juan, vamos a ver cómo Jesús también como que tiene un pequeño diálogo, un pequeño roce con aquellos que lo están siguiendo, y Jesús también como que les va a decir: ustedes me siguen porque han visto signos, pero no por la palabra que han escuchado. Jesús subió al monte. Aquí nuevamente aparece este signo de la montaña. Y recordemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés va a la montaña y allí es donde habla con Dios. Entonces Jesús subió al monte, este signo de Dios en medio de su pueblo. Y Jesús se sentó allí con sus discípulos. Aquí podemos también ver un poco el signo de la sede en la celebración eucarística, ¿no? El presidente de la asamblea se sienta allí en esa sede, y esa sede, pues litúrgicamente es signo de Cristo. Y en varios textos del Evangelio encontramos que Jesús se sienta a enseñar. Y entonces por eso en la liturgia tenemos nosotros la sede eucarística. Y por eso la sede eucarística, pues estamos llamados a que sea una sede, un signo representativo. ¿De qué? De Jesús, que enseña.
Jesús que preside, signo de Jesús que es enseñanza eterna. La liturgia invita a que la sede sea una silla o un asiento significativo, en la medida de lo posible que sea en piedra y que sea inamovible. Desafortunadamente, a veces en las iglesias vemos nosotros sedes que se mueven de un lado para otro, y pues yo pienso que esto no es realmente un signo, porque pues la enseñanza de Jesús es eterna. Entonces, por eso muchísimas sedes en iglesias, en catedrales, pues son en piedra y no se pueden mover. ¿Por qué? Porque son signo de Jesús que se sienta y que enseña. Y esa enseñanza pues es eterna, y por eso el signo también de la sede pues tendría que ir acorde también, o no, la liturgia pide que sea de acuerdo también con estos elementos de la teología bíblica. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le pregunta a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? A continuación, este verso que nos dice que Jesús hace esta pregunta para ponerlo a prueba, pero él sabía lo que iba a hacer. Felipe le responde, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Pues una cifra significativa para dar de comer a una multitud. Andrés le dice a Jesús, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús responde, díganle a la gente que se siente. Entonces aquí nos describe el lugar, había mucha hierba, todos pues se sentaron y tan solo los hombres eran unos 5,000. Aquí el Evangelio nos describe un poco más cómo es esa situación. Había mucha hierba en aquel lugar, ordenan que la gente se siente y solamente los hombres eran unos 5,000. Luego Jesús toma los panes y después de dar gracias a Dios, esta expresión después de dar gracias a Dios, pues hace una relación también con la última cena. Muy seguramente, pues en el momento que se escribe este texto de San Juan, pues la comunidad pues tenía como tal o ya estaba celebrando de una manera sistemática la Eucaristía. Y entonces Jesús, también en otros momentos del Evangelio, aparece que da gracias a Dios. Y luego de dar gracias a Dios, repartió esos panes. Entonces es también el signo en la celebración eucarística, dar gracias, ¿no? Y entonces es ese signo de Jesús, da gracias y da el pan. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Aquí Jesús tiene esa actitud. No tengan ustedes la misma disciplina del imperio de los opresores. Recojan los pedazos que sobran. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. En la simbología bíblica, el número 12 tiene que ver con el tema de la totalidad, tiene que ver con el tema de la plenitud. Y por eso encontramos el número 12 en tantos momentos a través de la revelación bíblica. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, aquí sobran 12 canastos. Es un número que indica plenitud en la Sagrada Escritura. Entonces, como nos lo decía el texto, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Y después de que todos se saciaron, entonces Jesús ordena, recojan todo lo que ha sobrado para que no se desperdicie.
Y entonces, luego de que se saciaron, aún así recogieron 12 canastos de lo que había sobrado. Entonces, se había saciado la multitud y aún así sobró en plenitud. La gente, al ver este signo, exclama: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Entonces, Jesús sabe que quieren llevárselo. ¿Para qué? Para hacerlo rey. Pero la gente pensaba en un Mesías político, en un Mesías terreno, como diciendo, aquí está este hombre que nos va a solucionar los problemas de comida, aquí está este hombre que nos va a curar a los enfermos, aquí está este hombre que nos va a solucionar todos los problemas. Y entonces, al ver Jesús que quieren proclamarlo rey, entonces Jesús se retiró de nuevo a la montaña. Nuevamente aparece aquí el tema de la montaña, el lugar de encuentro con Dios. La montaña, el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces Jesús se retira de nuevo a la montaña, allí donde está Dios, al encuentro con Dios. Y se fue él solo. Jesús va a encontrarse con Dios. Jesús va a orar. Jesús va allí como a ese espacio en donde está a solas. Jesús espera que vayan comprendiendo más profundamente quién es Él. Lo quieren proclamar rey, pero el reinado de Jesús no es según el mundo. Para el día de hoy quiero compartir con ustedes unos elementos a manera de conclusión para que podamos nosotros también meditar y profundizar este texto bíblico. La multitud quería llevarse a Jesús para proclamarlo rey. E inmediatamente él se retira a la montaña para impedirlo. Sabemos que una de las tentaciones de Jesús que él vivió fue la tentación del poder. Y ante este deseo de la multitud, inmediatamente él se retira para impedirlo. Impedir que lo proclamen un rey terreno, un rey según el mundo. Porque la realeza de Jesús no es de este mundo, sino que pasa por el sufrimiento y la muerte en cruz, como más adelante nos lo explicará el mismo evangelista. Entonces, les invitaría para que podamos nosotros más adelante releer estos textos del Evangelio de San Juan en el capítulo 18, versículos 33 al 37, y el capítulo 19, versículos 12 al 15, que hacen parte de la pasión del Señor en este Evangelio de San Juan. Y allí entonces Jesús, él mismo va a explicar, mi reino no es de este mundo. Y Jesús también nos explicará que su realeza pasa por el sufrimiento y la muerte en cruz. Es esa verdadera dimensión de la realeza de Cristo. La reacción final de la multitud con su intento de politizar la figura de Jesús muestra también la pobreza y limitación de su perspectiva, apegada a la concepción tradicional de un mesianismo político. Entonces, la reacción de la multitud, pues ¿en qué queda? En un intento de politizar a Jesús. Entonces, vamos a hacerlo rey. Algo así como que este es el político que necesitamos. Entonces, esto manifiesta esa pobreza y esa limitación en la perspectiva que está teniendo la multitud de Jesús. Pero esto también, ¿por qué?
porque había una concepción tradicional en esa época de un mesianismo político. El milagro es, pues, una invitación a encontrar a Cristo en su palabra y en su Eucaristía, sin instrumentalizarlo para otros fines o para otros intereses. Entonces, el signo que nos está presentando el Evangelio de San Juan es esa invitación a que encontremos a Cristo en su palabra y en su Eucaristía. Pero es también una invitación a superar esa mentalidad materialista. Esa invitación también a superar ese querer instrumentalizar a Cristo para otros fines o para otros intereses. Entonces también es una tentación que tenemos en el mundo de hoy, también una tentación en la pastoral, de querer instrumentalizar la Eucaristía, querer instrumentalizar a Cristo para otros fines o para otros intereses. Les comparto un ejemplo. Recuerdo que alguna vez en alguna parroquia se hizo una actividad y tuvimos una celebración eucarística con un grupo de adultos mayores. Y allí llegó un político y unos días antes de la celebración quiso pedirme que él quería dirigirse a los adultos mayores porque estaba en su campaña política, etcétera. Y entonces, pues, le pedí yo a este señor que, pues, que escogiera otro momento, que podía reunir a los adultos mayores en otra circunstancia, al día siguiente o en otro momento, pero pues que no queríamos que la Eucaristía fuera un instrumento para su campaña política o para sus intereses políticos. Entonces, muchas veces se cae en esta instrumentalización de lo sagrado. A veces también se toma lo sagrado, la Eucaristía, para otros fines. Bien sea el dinero, bien sea la política, bien sea intereses personales, etc. El Señor nos invita a que podamos nosotros encontrarlo realmente en su palabra y en su Eucaristía, para que nosotros podamos comprender esa salvación que Él nos regala en plenitud. Una salvación que va más allá de lo material, va muchísimo más allá de fines físicos o intereses materiales. Señor Jesús, tú realizaste este signo en medio de tu pueblo. Tú hiciste esta multiplicación de los panes y los peces. Tú nos invitas a reconocerte como el pan que ha bajado del cielo. Nos invitas a reconocerte como el pan que verdaderamente sacia nuestro corazón. Danos tu gracia, Señor Jesús. Fortalécenos en el camino de la fe. Que podamos reconocer tu presencia en el sacramento de la Eucaristía que nos has dejado. Reconocer tu presencia en tu palabra. Danos la sabiduría que viene de ti para que también podamos ser esos misioneros en medio del mundo, para que podamos anunciarte como el pan de la vida. Danos, Señor, el ser generosos, como tú lo revelas en tu Evangelio. Fortalécenos, llévanos a entender que confiando solamente en ti, todo lo tendremos. Señor, confiamos cada día en tu palabra, que sacia el corazón. Solo tu palabra alivia nuestra alma.
Queremos, Señor, reconocer tu amor. Queremos, Señor, compartir tu amor con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra comunidad. Señor, solo en ti está nuestra esperanza, porque solo tú eres el pan vivo, el pan verdadero, el pan que sacia. Solo tú, Señor, colmas nuestro corazón de esperanza y de amor. Señor Jesús, tú eres el resucitado, Tú eres el de resucitado nuestra vida. en medio de nuestra vida. Tú eres la Tú palabra eres que la palabra sacia que sacia verdaderamente el el corazón. corazón. Tú eres eres el pan y vino vivo y verdadero. verdadero. Te pedimos que que bendigas y y multipliques multipliques lo que te lo damos que de te damos de corazón. corazón. Bendice y multiplica multiplica nuestros nuestros esfuerzos, esfuerzos, nuestra nuestra pequeñez. pequeñez. Enséñanos con tu Enseñarnos con tu gracia gracia la verdad de quién eres, la profundidad de tu profundidad de la salvación para el salvación mundo para y para el hombre de hoy. Y para el hombre. Llévanos a ver más a ver allá de lo más allá de lo físico. físico. Libéranos de la tentación tentación de de instrumentar. instrumentar. Líbranos Líbranos de utilizarte para para fines fines que no que no sean son el seguirte, para fines dar que la no vida sean por la vida ti, por ti. el ser El ser instrumento instrumento de tu amor, de tu salvación en en medio medio del del mundo. mundo. de tu salvación Amén. Amén. en medio del mundo. Amén.